Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, bienvenidos a este nuevo episodio de Libre y Loca. No saben cómo me emociona decir eso, nuevo episodio de Libre y Loca. Porque cuando se me complica grabar o publicar como la semana pasada, pues lo extraño, ¿no? O sea, me encanta cada jueves subir una reflexión y que me empiecen a escribir que ya la están escuchando o que les llegó en el momento indicado, que necesitaban escuchar algo así, que se lo compartieron a una amiga a quien creyeron que le iba a servir, o ver sus menciones en Twitter o en Insta Stories. O sea, de verdad es un proceso que disfruto muchísimo, en el que me abro completamente en mente y alma y pues nada. Quiero agradecerles el estar aquí escuchándome en un nuevo episodio, que es el episodio 19 de Libre y Loca. Soledad, solitud y soltería. Ahorita les voy a contar cómo llegué a ese nombre, pero primero vamos a empezar con una pequeña anécdota. Una vez, cuando era chica, le dije a mi papá que quería ir a un concierto, pero que le había preguntado a mis amigos y nadie quería ir conmigo porque no les gustaba la banda o el cantante. La verdad es que no me acuerdo de quién era el concierto. Pero sí me acuerdo que mi papá me dijo, ¿y eso qué? O sea, si tú quieres ir, ve tú. O sea, nunca dependas de nadie para hacer lo que te hace feliz, ver lo que te va a hacer crecer e ir a los lugares que tú quisieras ir. Literal, eso me dijo. En esta familia somos mucho de frases. En ese momento vi lo que me dijo como algo difícil. O sea, sin mucha conciencia y conocimiento, no veía el bigger picture. No veía que la vida es enorme, que hay 1000 lugares que conocer y 1000 cosas que hacer, y que yo era y sigo siendo una persona muy curiosa, muy creativa y muy apasionada. Nada de eso veía. De hecho, me asustaba esa parte de mí porque, como les conté en el episodio 7, pues creía que era muy intensa, ¿no? Y aparte siempre me topaba con un, ay no, qué flojera, ¿por qué quieres ir ahí? ¿Por qué quieres ir a tal concierto? Ay no, mejor hay que hacer tal cosa. Y como muchas veces la gente no me quería acompañar y de paso criticaba el plan, me sentía el bicho raro. O sea, con los años he entendido que poco tenía que ver conmigo como tal y todo tenía que ver con que me movía en un ambiente con personas con las que tenía poco o nada en común. Y pues claro, así ¿quién va a fluir? O sea, si tenía que estar constantemente explicando, justificando y traduciendo mi espíritu, pocas veces iba de verdad a sentirme cómoda, ¿no? ¿Estaba sola? No. Estaba rodeada de muchas personas. ¿Me sentía sola? Sí. Muy. De ahí parte un poco la reflexión del día de hoy, de explorar realmente qué es la soledad, cuya simple idea, porque cuando hablamos de soledad, a muchos nos incomoda, o nos ha llegado a incomodar, o en algún momento va a hacerlo. Creo que ya les he contado mucho cómo funciona mi cabeza, pero me gusta visualizarlo. O sea, lo veo como una computadora con 370 tabs abiertos, todos trabajando en segundo plano mientras estoy en clase o con mi familia o haciendo lo que sea. Y durante actividades más mundanas, en piloto automático, o sea, cuando estoy haciendo ejercicio o lavando los trastes, ¡pum! De pronto una pasa a primer plano porque llega a una conclusión. Y así me tropecé, la verdad es que sin mucha casualidad, porque no puedo decir que sea casualidad que mi cerebro esté rumiando con palabras y conceptos todo el día, con cosas como el título de este podcast. Pensé en o sea, soledad. Y de soledad mi cerebro me llevó a solitud, que suena parecido, pero mucha gente no sabe realmente qué es. Y así después llegué a soltería, no solo por la S, sino porque ¿quién no ha pensado en plena soltería, cuando ya no quiere ser soltero, soltera o soltere, es que me voy a quedar sola, o solo, o sole? Así nace el título de la reflexión de hoy y quiero que empecemos a desenmarañarla por la primera palabra: soledad. Soledad es una palabra que expresa el sufrimiento de estar solo. Personalmente es una palabra que siempre he relacionado con puntos bajos, tristes o medio oscuros en mi vida. Sobre todo la he relacionado con rechazo, como les conté al principio. Para mí la soledad brotaba de adentro. O sea, todos hemos escuchado esa frase de alone in a room full of people.
o sea, solo en una habitación llena de gente. Que puede sonar contradictorio, pero es que en verdad puedes sentirte solo en un sueño, por ejemplo, en el que solo tú crees. Puedes sentirte solo en la esperanza de un cambio que nunca llega. Puede haber soledad en la fe, puede haber soledad en una expectativa, en una idea, en un sentimiento. Soledad puede ser mirar a unos ojos que no te miran, o que no te miran de la misma forma. Y hay soledad en querer pertenecer, en acomodarte en el molde o cajita que tu grupo o tu familia te dan y en el que quizá no cabes, precisamente porque todo lo que vive en tu cabeza es diferente. Eso que me dijo mi papá sobre aprender a estar sola, se me hizo de locos. O sea, ¿para qué quería aprender a estar sola? ¿Quién querría estar solo? Porque yo solo había vivido el estar sola como una imposición, como el hacer las cosas sola para demostrar fortaleza o que no dependía de nadie. Pero estar sola me pesaba. Y creo que aparte, como no es algo que se nos incita a hacer desde chiquitos, o sea, nadie va y te dice, juega solito hoy. Pues no. De hecho es algo que constantemente se usa como ataque, ¿no? O sea, sigue, no sé, así de grosero y nadie se va a juntar contigo. Sigue con ese carácter y te vas a quedar soltero. Sigue así y te vas a quedar solo. Creo que el subconsciente piensa dos cosas. Una, que si aprendemos a estar solos, nos vamos a volver muy buenos en estar solos y ya nunca vamos a poder estar o encajar con nadie. Y dos, pues apela al miedo más grande del ser humano, que es morir solo. O sea, a todos nos da miedo eso, ¿no? Quedarnos solos, no encontrar a nuestra persona, no encontrar a nuestra tribu, quedarnos sin nuestra familia. Siento que ese es el miedo principal, porque somos seres sociales por naturaleza. Entonces, creo que muchas veces, por evitar una soledad física, nos resignamos a vivir una soledad psicológica o emocional dentro de grupos de amigos, relaciones amorosas o familiares disfuncionales, porque parece peor estar en un cuarto, restaurante o concierto solos que acompañados, aunque la compañía no sea la mejor. Cuando la realidad es que quizá seríamos más felices y mucho más libres. Incluso conoceríamos a más gente ya en esos lugares estando solos. Justo antes de entrar a la universidad, estuve un tiempo en Nueva York estudiando y no conocía a nadie cuando llegué. Pero es una de mis ciudades favoritas y una de las que mayor significado tiene para mí. Así que por primera vez pensé, cuando llegué ahí, pues aquí estoy y tengo una oportunidad enorme de estar aquí y no por estar sola lo voy a desaprovechar. Entonces me llevé al teatro, al cine, a desayunar, a comer. Incluso hice reservaciones en lugares monísimos para ir a cenar. Y no les voy a decir que no se siente raro llegar como súper producida, emperifollada a un restaurante a tu reservación para una persona. Pero no saben cómo lo disfruté. O sea, nunca había tenido esa sensación de libertad, de hacer lo que yo quería a la hora que yo quería, como yo quería, y de sentirme tan a gusto haciéndolo sin aprobación, el compromiso o permiso de nadie. Porque cuando viajas con alguien, por ejemplo, tienes que comprometer, ¿no? Ay, ¿a dónde quieres ir? ¿Hacemos esto primero o esto después? ¿Qué quieres comer? Siempre hay que llegar a un compromiso. Pero cuando estás solo, haces lo que quieres, todo el tiempo. Y hasta ese punto, o sea, 8 años después, sentada en un café en el que me había puesto a escribir frente al Public Library de Nueva York, entendí lo que mi papá me decía. Y buscando la palabra correcta para describir el sentimiento fue cuando encontré solitud. Nunca la había escuchado. Y resulta que solitud es soledad, sí, pero es una soledad no solo buscada, sino querida, disfrutada. O sea, yo nunca había estado solita en un café. Y a falta de tener con quién platicar, pues a veces me llevaba un libro o a veces me ponía a escribir. Y de ahí nació ese ritual que nos ha traído hoy aquí. Esas conversaciones conmigo que nunca había tenido porque siempre tenía alguien más con quien conversar. Estas conversaciones eran mucho más honestas, mucho más sensibles, totalmente sin filtro, pero también sin juicio y como en paz. Y me gustó. De ahí procuré sí obligarme a vivir más cosas así, o sea, salir de mi zona de confort, aprender a hacer muchas cosas sola que no sabía hacer sola.
a viajar sola, a llevarme más, les digo, al teatro, a comer, al cine. Y descubrí ese placer como de la introspección, de platicar conmigo, de reflexionar conmigo, de comentar una película conmigo antes que con otra persona, de darme ese momento de reflexionar, de ser, de fluir, antes de ser y fluir con alguien más o convivir con los deseos e ideas de alguien más. Y formarme las mías, a base de mi propio criterio y mi propia forma de ver el mundo. Y de una u otra forma, así es como llegamos a la tercera S, que es soltería. Siempre te dicen que no puedes estar con alguien hasta que no aprendas a estar solo. Pero creo que lo entendemos muy mal, porque no se trata de aprender a estar solo, sino aprender a pensar por ti, aprender a pensar en tus necesidades, en tus deseos, antes que en los de alguien más, o antes de dejarte influenciar por los de alguien más. También se trata de aprender a confiar en ti, nunca estar buscando la aprobación de alguien más o el permiso o que te den el visto bueno. Y esto empieza quizá primero en un grupito, porque nuestra vida social comienza en grupitos en la escuela, y luego ya en una relación. Creo que tienes que convivirte antes de poder convivir con alguien para conocerte y no arriesgarte a mimetizarte, o sea, a entremezclarte con esa persona y así caer en codependencias y ese tipo de cosas. Tienes que ser tu propia persona primero. Precisamente porque si un día esa otra persona no está, tienes que tener los pies bien enraizados en tu ser, en tus ideales, tus valores, tus virtudes y tu conciencia, para que no se te desmorone el mundo cuando decidan, si es que deciden, tomar caminos diferentes. Me gusta verlo hoy como que debemos construir una casa propia, sobre nuestros propios cimientos, o sea, nosotros ponerle las varillas, el cemento, los ladrillos, todo. Y quizás si alguien llega, podemos permitirle que intervenga y que decore un poco la casa, que le sume, le ponga color, una planta, un sofá, lo que queramos. Pero si es un día ya no suma, que sea tan fácil como pintar las paredes del color original, devolverle sus plantas y su sillón, pero no partir la casa a la mitad y quedarte en ruinas. Y ojo, no estoy diciendo que no te va a dar sentimiento pintar la pared otra vez, pero hay una diferencia abismal entre cortar la casa a la mitad a devolver las pertenencias y redecorar. Siguiendo esa misma línea mental, pensé en el episodio en el que hablamos de masturbación, porque la idea de muchos era que la masturbación era una especie de premio de consolación, algo que haces si no tienes pareja, porque no te queda de otra, y con pareja ya no, porque es como engañarla, porque qué tal que te gusta más ese momento contigo que compartido con alguien más. Y creo que entendimos que eso no podría estar más alejado de la verdad. Creo que hay que reclamar el derecho a estar solos, a ligarnos, a coquetearnos, a invitarnos a comer, a cenar, a viajar, a ver una película solos. Porque nunca vamos a aprender a estar solos al grado de no volver a congeniar o no volver a querer estar con nadie más, ¿no? No está en nuestra naturaleza. Pero el chiste es aprender a estar solos para conocernos, para disfrutar la vida con nosotros, que es al final ese único acompañamiento, esa única persona que vamos a tener siempre y para siempre hasta el último día de nuestra vida. Y también para no conformarnos con menos de lo que queremos o merecemos o nos entiende, solo para llenar un lugar en la mesa o en la cama o llegar a una reunión con un +1. Creo que la solitud es literalmente la única manera de contrarrestar la soledad. Y es probable que al escogernos a nosotros mismos antes que a cualquiera y al hacer lo que queremos hacer, al ir a los lugares a los que queremos ir, conozcamos en esas experiencias, ahí, gente mucho más afín con la que entonces podamos compartirlas. De toda esta reflexión nació el texto que les compartí el otro día en Insta Stories, que decía, es tu vida.
puedes cambiar de opinión, puedes cambiar tu corazón, puedes ser una persona diferente, un día despertar y no querer hacer las cosas que has estado haciendo. Puedes amar a quien quieras y pasar de las personas que no son buenas para ti. Puedes hacerlo. O sea, puedes soltar y dejar ir sin pedir permiso o dar explicaciones. Porque eso es lo que pasa cuando sueltas, cuando estás en solitud. No le tienes que dar explicaciones a nadie y nadie te va a recordar tus errores y nadie te va a recordar quién eras. No le debes nada a nadie. Ahí también puedes cometer errores y aprender de ellos. Puedes olvidar tu pasado si quieres. ¿Qué es el pasado si no es algo que ya no existe, que ya nunca va a ser? Puedes cambiar de carrera, vestirte como quieras, cada día elegir un estilo diferente, perseguir diferentes sueños, cambiar de ambiente, de ciudad, de país. Puedes tener miedo. Puedes saber qué quieres y aún así tener miedo. Puede darte miedo ir a un restaurante solo. Sí, es incómodo la primera vez. Puedes gustarte a ti mismo, sin necesidad de que alguien te diga lo guapo que te ves. Puedes levantarte y decir, qué bien me veo hoy, cuero, wow. Pero también puedes trabajar por cambiar partes de ti que desearías que fueran diferentes hasta que sean diferentes. Esta es tu vida. Haz que cuente. Valida tu propio camino. Tú eres suficiente y también eres mucho, mucho más fuerte de lo que crees. Venimos al mundo solos. Y podemos construirnos, o mejor dicho, quizá desaprender y reaprender, o sea, reconstruirnos solos. Suena muy místico, pero creo que el desarrollo de la conciencia es la renta que pagamos por vivir. Y al final, como les digo, es tu vida, es tuya, en paz y en solitud. Nacemos solos y nos vamos a morir solos y somos la única persona incondicional que siempre va a estar con nosotros mismos. Así que yo diría que le demos una oportunidad a la solitud, porque sí es la única forma en la que la soledad va a dejar de dar tanto miedo, porque nos vamos a tener a nosotros para darnos la mano. Es una reflexión un poco más breve que otras, pero la traía en la cabeza y la quería compartir. Creo que vale mucho la pena. Espero que les haya gustado. Y si deciden compartirla en cualquier red, etiquétenme. Etiquétenme en sus historias, en Twitter, en donde quieran y platíquenme qué piensan. Si alguna vez se han sentido así, si disfrutan de su solitud, si les da miedo, si aún batallan a veces con la soledad. Cuéntenmelo todo, me va a encantar escuchar sus historias. En Instagram y Facebook me encuentran como THE, Roberta Woodworth. En Twitter como Ro Woodworth. O me pueden buscar en la web literalmente como robertawoodworth.com. Los invito a que ahí se suscriban al newsletter para que les lleguen los enlaces a los nuevos episodios del podcast, frases y reflexiones directamente a su correo y así encuentren todo lo nuevo de Libre y Loca en un solo lugar. Les mando un abrazo fuerte y los espero acá el próximo jueves. Gracias por haberme acompañado. Bye.